el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro de Jeremías. En el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y experiencia. Se multiplicarán y crecerán en el país, y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se recordará ni se mencionará. Nadie le echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre de el Señor que está en Jerusalén. Y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo del libro de Jeremías, capítulo 31. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Así como en algunos momentos los profetas tienen que denunciar el pecado personal y social, y muchas veces también hablar de las consecuencias del pecado, consecuencias dolorosas para las personas y para el pueblo, y lo hacen en el nombre del Señor, lo hacen con la fuerza del Señor, y esa es la misión de los profetas. Así también es parte del profeta invitar al pueblo para que regrese a la presencia del Señor.
Hoy nos encontramos con esa misión en Jeremías capítulo 3. En nombre del Señor el profeta le está diciendo al pueblo de Israel: vuelvan, hijos apóstatas. Le está reconociendo el pecado que tiene este pueblo, es la apostasía. ¿Y en qué consiste el pecado de apostasía? Consiste en abandonar la verdadera y única fe, en abandonar el camino de Dios. El apóstata rechaza su fe, reniega de su fe. Y sin embargo, a pesar de que el pueblo de Israel es calificado de apóstata, Dios a través del profeta Jeremías le está diciendo: vuelvan, porque son hijos, porque han cometido la apostasía, pero está diciendo también: es que yo soy su dueño, yo soy el dueño del pueblo de Israel. Lo que sana la apostasía es reconocer que le pertenecemos a Dios. Yo soy su dueño, está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Cuando nosotros recordamos que le pertenecemos a Dios, nos sanamos de la apostasía, no renegamos de Dios, no renegamos de nuestra fe y no andaremos buscando por otros lados. Además, hoy el profeta en el nombre del Señor les está diciendo que Él tiene un plan de salvación y que irá reuniendo uno a uno de las ciudades y de las tribus a aquellas personas que necesita traer a Sión, es decir, a Jerusalén. Y Jerusalén es el símbolo de la unidad del país, el símbolo de la unidad de Israel. Es la ciudad de Dios, es la ciudad del gran rey, es la ciudad orgullo, es la ciudad vértice del cielo, como la llaman los israelitas. Y entonces la ciudad se convertirá en la casa de todos, en la casa donde llegan los que han apostatado, pero también de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu vendrán a estar en la presencia del Señor. Y además, Dios, nuestro Señor, está prometiendo algo muy importante: les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y experiencia. Qué bueno cuando los pastores tienen ciencia, y es la ciencia de Dios, es el conocimiento de Dios. Y qué bueno cuando los pastores tienen experiencia, y no porque sean viejos, sino porque han tenido la experiencia del encuentro del Señor, porque han tenido en su corazón un encuentro personal con Dios, y entonces combinan la ciencia, el conocimiento con la experiencia, y logran comunicar al pueblo de Dios una palabra que los anima, que los orienta, que los guía en medio de la oscuridad, cuando el pueblo tiene dudas, cuando el pueblo tiene incertidumbres, cuando las familias tienen equivocaciones, y hay pastores que los guían a verdes pastos, y el verdadero pastor es Cristo Jesús. Y si alguien quiere cumplir la misión de ser buen pastor, debe parecerse a Cristo Jesús y servir en la iglesia, y servir a través de la palabra, y servir a través de los sacramentos. Pero además, esto que estamos aplicando a los sacerdotes, lo podemos decir también de aquellos hombres y mujeres que tienen una responsabilidad de liderazgo social, hombres y mujeres en las asociaciones campesinas, en los grupos comunitarios, en los municipios, en los departamentos, en los países. Ellos también pastorean en el nombre del Señor. Y si ellos son según el corazón de Dios, según el corazón de la misericordia de Dios, apacentarán al pueblo, guiarán al pueblo, lo harán progresar, y serán naciones que encontrarán siempre el camino del Señor. Jeremías dice en el capítulo 3, versículo 17, ya no se dejarán guiar por su corazón, que tiene dos defectos: corazón perverso y corazón obstinado. Ya no se dejarán guiar por su propio orgullo, ya no se dejarán guiar por sus propias decisiones, sino que tendrán un corazón transparente y dócil para que sea el Señor el que los guíe como único rebaño y Él el único pastor. En el capítulo 13 de San Mateo nos encontramos todos nosotros con distintas parábolas sobre el reino de Dios. Pero la primera de esas parábolas, en este capítulo 13 de San Mateo, es la bellísima parábola conocida como la parábola del sembrador. Es hermoso ver cómo en estos versículos del 18 al 23, el Señor nos explica lo que es la parábola y su significado. Empieza diciendo: ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Tiene un significado profundo y la va a explicar el mismo Señor. Hay 4 clases de terreno donde cae la semilla. La semilla puede caer en el camino, primer clase de terreno. La semilla puede caer en terreno pedregoso. Tercero, la semilla puede caer entre zarzas, entre espinos.
Y cuarto, la semilla puede caer en una tierra buena. ¿Qué explicación nos da el Señor Jesús? Primero, que cuando se escucha la palabra del reino sin entenderla, es como cuando se siembra la semilla, pero al borde del camino. Es una palabra expuesta, es una palabra que queda muy superficial, es una palabra, dice esta explicación, que viene el maligno y la roba. Es una palabra fácil de robar, porque quedó en el camino. Además, según la parábola, hay una segunda forma de escuchar la palabra de Dios. Son aquellas personas que escuchan y aceptan con alegría inmediatamente la palabra de Dios, pero son personas inconstantes. La inconstancia hace que la persona no sea capaz de sostenerse en medio de las luchas y en medio de las pruebas. Son personas que quieren tener con la palabra de Dios una especie de vacuna contra todas las pruebas, contra todas las dificultades. Algunos incluso protestan. Dice, si yo escucho la palabra de Dios, si yo recibo la palabra de Dios, ¿por qué tengo tantas dificultades en mi vida y en mi familia? Esa es la inconstancia, cuando uno cree que la palabra de Dios lo va a dejar limpio de dificultades y de luchas. Es una palabra entonces que no queda profunda. Una tercera forma de escuchar la palabra de Dios es escucharla pero rodeado de espinas, preocupados por las riquezas, sin tiempo para la meditación, con muchos afanes, con mucho corre-corre. Se necesita quietud, se necesita calma, se necesita silencio para que la quietud y la calma permitan que la semilla de la palabra de Dios dé fruto. De lo contrario, esa palabra queda ahogada entre las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza. Y finalmente nos encontramos con que hay una cuarta forma de escuchar la palabra de Dios. Es la palabra que es acogida, que es entendida. Se necesitan como 3 momentos para que la palabra de Dios sea entendida en nuestra vida, con nuestra mente y con nuestro corazón. Se necesita acoger, orar y vivir la palabra de Dios. Acogerla con fe, acogerla como palabra de salvación, acogerla como palabra que es un don del cielo. Y se necesita además un segundo elemento, orar esa palabra de Dios. Orar la palabra, tomar las palabras, repetirlas en oración, ir repitiendo durante el día una palabra que quedó sonando del evangelio que escuché en el día de hoy, o del salmo, o de la primera lectura. Y no basta con escucharla y orarla, es necesario además vivirla. Es necesario que la palabra de Dios dé fruto a través de los acontecimientos de la vida, a través de las actitudes, a través de las obras que nosotros realizamos. Que el Señor nos permita ser un terreno donde cae la palabra de Dios y da fruto abundante. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queriendo responderte tu amor, Señor, y tu bondad, yo sentí que debía vivir en ti confiado, sirviendo a los pobres y abandonados, sirviendo a los pobres y abandonados.